En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La primera parte en este saludo que queremos ver es acerca de quién es la persona que escribe esta carta. Quien escribe esta carta es el apóstol Pablo. Y Pablo se presenta a estos hermanos, a estos creyentes en Roma, aludiendo o haciendo referencia al Señor Jesucristo. Y él presenta aquí tres cosas en este versículo 1, al menos es lo que más identificamos. Vamos a ver en primer lugar su posición oficial. Dice el versículo número 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Y ahí está la respuesta a esta primera pregunta. Su posición oficial, la posición de este hombre, era la posición de un siervo. Él dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Esa palabra siervo en el original griego quiere decir doulos. Y la palabra doulos quiere decir realmente esclavo. Un esclavo en aquel tiempo era una persona que pertenecía a otra persona. Es decir, que el esclavo era propiedad de alguien. Cuando Pablo se presenta aquí, él está diciendo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Y yo creo que Pablo estaba utilizando con mucho gusto ese título. El decir ahora, soy un esclavo de Cristo, soy un sirviente de Cristo. No es común oírlo. Qué tremendo privilegio es ser un sirviente de Cristo. Por ejemplo, en Gálatas 1:10, él dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, dice él, no sería esclavo de Cristo, no sería un doulos de Cristo, no sería un siervo de Cristo. En Tito capítulo 1, versículo 1, él dice, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Él disfrutaba realmente esa posición oficial que tenía como un cristiano. Y por así decirlo, él se está gozando en esa imagen veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento, de un esclavo que por amor se sujeta a su amo de por vida. Mira, mi hermano y oye, amigo, el cristiano es alguien que no se pertenece a sí mismo en realidad. El cristiano es alguien que pertenece a su Señor. Él es mi dueño, Él es mi Señor, Él es mi amo, Él me gobierna, Él me dirige. Así debería ser en la vida de todos los cristianos. No hacemos lo que queremos. Hacemos lo que Él ha escrito que quiere que hagamos. Por eso es que si nosotros queremos conocer la voluntad del Señor, vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Yo creo que todos, la mayoría, mucha gente se conduce por su experiencia, por lo que le conviene, por lo que le parece. Se casan con quien quiere, tienen relaciones con quien quieren, toman el trabajo que quieren, viajan donde quieren, viven como quieren. Pero el esclavo de Cristo quiere hacer la voluntad de Él. Él es el que manda. Él es el dueño de nuestras vidas. En el libro de Éxodo, el capítulo 21, del 2 al 6, si compras un siervo hebreo, te servirás 6 años,
pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial. Y su amo le horadará a la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Esa era la posición del apóstol Pablo. Él era un esclavo de Cristo, un esclavo de Él para siempre. A nosotros nos gusta recordar textos bíblicos que eleven nuestra autoestima, que eleven nuestro ego. Nos gusta recordar textos como, por ejemplo, somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos los hijos del rey, somos los hijos del Dios. Y eso es verdad, porque lo somos. Pero casi nunca yo oigo que alguien me dice, soy un esclavo de Cristo. Eso casi nunca lo oigo. Porque cuando uno dice, soy un esclavo de alguien, esto tiene otras implicaciones. Y esas implicaciones es que Él es mi dueño, Él es mi amo y yo soy su sirviente. Bueno, Pablo se veía a sí mismo como un sirviente del Señor, como un esclavo. Él estaba dispuesto a hacer lo que su amo decía. ¿Y tú? Pero también este mismo versículo 1 nos hace ver su posición de autoridad. Y dice el versículo 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Y ahí está su posición de autoridad, apóstol. ¿Qué era un apóstol? El apóstol era alguien que era enviado con una autoridad delegada. Por ejemplo, el Señor Jesucristo llamó a varios hombres, los encomendó con varias tareas específicas y los envió a que hagan lo que Él les dijo que hicieran. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, dice la Biblia, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombró, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Ahí está, eran hombres que eran llamados a hacer una función específica. Estos hombres eran llamados a testificar en el nombre de Cristo, a proclamar el evangelio de Cristo. Y más adelante eran los que iban a escribir las cartas y los evangelios que nosotros hoy disfrutamos. Y a esta posición de apostolado es que Pablo fue llamado, por lo cual él es un apóstol que Cristo lo llamó. En el libro de Gálatas, el capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Estos apóstoles fueron llamados por Jesús para representar a Cristo y para poner el fundamento de la iglesia de Él. Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Así que su propósito oficial o su posición oficial, que este hombre era, Pablo, era un esclavo. Su posición de autoridad era un apóstol. ¿Y cuál fue el propósito para el que el Señor lo nombró apóstol a Pablo? Bueno, el mismo versículo 1 nos lo dice. Dice allí, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios.
¿Para qué Dios llamó a Pablo? ¿Para qué le hizo apóstol? Para anunciar y proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso fue apartado. El evangelio es el tema principal de esta carta en Romanos. Y Dios lo ha nombrado a Pablo para la especial tarea de proclamar y explicar las buenas nuevas de la intervención de Dios a través de Cristo. Para eso fue llamado él. Ese fue el propósito de Pablo aquí en la tierra. Yo me pregunto si tú sabes cuál es el propósito por el cual estás aquí en la tierra. Cuando llegamos al versículo número 2, luego de este saludo preliminar, Pablo ahora se enfoca en el evangelio. Y dice el versículo número 2, tomo la última parte del versículo 1, dice que él fue apartado para el evangelio de Dios, que él, el Señor, ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Yo no sé si tú te has puesto a meditar, pero el evangelio no es que nace con Cristo. Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. La promesa de la salvación, de la vida eterna, la promesa del Mesías, la promesa de un Cristo, la promesa del evangelio, estaba desde la antigüedad. Mira, desde el mismo libro de Génesis. En Génesis 3:15 ya había una promesa de lo que iba a ser el evangelio. Eso es lo que los eruditos y teólogos le llaman el protoevangelio, el evangelio embrión. Y dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. ¿Quién es aquel que va a herir a la serpiente en la cabeza? Es Cristo. Ahí se está anunciando el evangelio. Ahí está el evangelio. Tú te vas al profeta Isaías, e Isaías también habló del evangelio. Dice en Isaías 1:18, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Los capítulos 53 y 55 de Isaías también hablan y dan esos chispazos acerca del evangelio. Pablo y el evangelio. Ese evangelio que ya el Señor había prometido por los profetas en las Santas Escrituras. La salvación que hoy que los cristianos gozamos fue prometida por los profetas, aunque ellos no entendieron bien todo lo que predicaron y escribieron. Por eso que Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, del versículo 10 al 12, él dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, los profetas, oye bien, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. El evangelio nos ha sido revelado a nosotros, pero como dice este versículo 2, fue anunciado desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo es el centro del mensaje del evangelio. Y Pablo lo identifica como un judío, un hombre y el Hijo de Dios. Él lo identifica como aquel que nació de una virgen de la familia de David,
lo cual le da derecho al trono de David. Él habla de que murió por los pecadores y que luego resucitó de entre los muertos. Y es este evento milagroso de la muerte sustitutiva y la resurrección vicaria lo que hace realidad el Evangelio. Un Evangelio de poder. Estos versículos, el 3 y el 4 de Romanos 1, no solamente se están describiendo en estos dos versículos la naturaleza del Señor, es decir, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, sino que yo creo que más bien se están describiendo dos etapas de su existencia. La carne representaba o representa la antigua era que está próxima a su desaparición. Esta carne se irá, desaparecerá. Pero espíritu, el espíritu denota el nuevo período inaugurado por la obra redentora de Cristo y caracterizado por la nueva y poderosa obra del Espíritu Santo. Oye cómo dice el 3, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David, según la carne, naturaleza humana, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad. En tercer lugar, habiendo visto ya quién era Pablo y habiendo visto también Pablo y el Evangelio, vamos a los versículos 5 y 6 ahora, que tienen que ver con Pablo y el servicio que él hacía, el motivo para el cual él fue llamado. Como tienen ahí ustedes en sus boletines, Pablo y su ministerio apostólico. Y dice el versículo 5 y 6, por medio de quién hemos recibido la gracia. Ese por medio de quién, está hablando de Cristo. Por medio de quién hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo. Pablo describe haber recibido el ministerio de apóstol. ¿Sabes cómo? Por pura gracia. Mira, nosotros, esta iglesia, lo que nos caracteriza es que predicamos un evangelio de gracia, no de obras. No es de obras. La salvación es por pura gracia. Pero Pablo describe haber recibido ese ministerio como apóstol por pura gracia. Y la palabra aquí, gracia y apostolado, es una palabra o una frase que están relacionadas. Porque ser apóstol para él era un acto de la gracia de Dios, de la gracia divina. Pero yo creo que también lo son todos los ministerios, es decir, toda persona que sirve en algún lugar, en alguna iglesia, en este planeta, sea un pastor, sea un diácono, sea un servidor en la iglesia, esa es una gracia que el Señor da. Porque servir a Dios y a su pueblo de un modo específico, ¿sabes lo que es? Es un favor inmerecido de Dios para nosotros. Pablo fue llamado a ser un apóstol del Señor. Dios le llamó a servirle a Él. Y eso fue por pura gracia. Benditos aquellos, benditas aquellas a quien el Señor llama a servir y pone en sus corazones el querer como el hacer por su buena voluntad para decir, quiero servir al Señor, voy a servir al Señor. ¡Qué bendición!
Porque solo el hecho de que Dios nos llama a ministrar y nos imparte la gracia para hacerlo, nos permite hacer algo que tiene valor eterno. Algo admirable en el servicio a Dios y su reino, algo que a mí siempre me sorprende, es que podemos hacerlo a pesar de quiénes somos, a pesar de nuestras propias debilidades, a pesar de nosotros. Dios escoge vasos débiles como nosotros. Escogió a un vaso débil como Pablo para hacer la obra de él. ¿Sabes de qué me gozo? De que el Señor no haya llamado a ángeles a predicar el Evangelio. ¿Tú te imaginas cuántos ángeles pudieran estar aquí en la tierra, alados, imponentes, con sus rostros brillantes, hermosos? O la gente de terror se convertía, o la gente los desafiaba frontalmente. Pero Dios llamó a vasos sucios, como nosotros, como ti, para hacer su obra. Todas las capacidades y las energías que poseemos para hacer la obra del Señor proceden de Él. Por eso es que el cristiano o el servicio al Señor no permite una jactancia, no permite un orgullo. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos aprender a ser dependientes de Él. Dependemos de Él, de su gracia, de su poder, de su autoridad, de sus promesas, de su ayuda, de su sabiduría. Pero el mismo versículo habla también y dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe. ¿Para qué fue llamado Pablo? Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. Así como Pedro fue llamado a predicar al pueblo de Israel, Pablo fue llamado para anunciar el evangelio a todo aquel que no era judío. Si había un judío le predicaba, pero específicamente él fue llamado a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Por eso es que él viajaba a todo lugar llevando el evangelio. Pero él fue llamado para promover, para proclamar la obediencia a la fe. Y esta es la parte medular del día de hoy en el sermón. La obediencia a la fe. Mira, querido hermano y amigo, la obediencia y la fe son dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda. La fe no funciona en un vacío. La fe se deposita, se centra en aquel que es el Señor en la vida del cristiano. La fe. Ahora, la fe es un elemento central en todas las etapas de la vida cristiana. No solamente cuando venimos a Cristo, sino que cuando caminamos en la vida cristiana. Es por eso que dice la Biblia que por fe andamos, no por vista. Por eso la fe es algo con lo que se inicia, con lo que se vive, y es el acceso, la entrada a esa gracia salvadora. Pero por otro lado, la obediencia, así como la fe está centrada en Cristo, la obediencia es a Cristo. La obediencia es a Cristo, al Señor, en quien nosotros hemos depositado esa fe, esa confianza, en quien hemos creído. Esa es la razón por la cual la fe y la obediencia van de la mano. Óyeme bien, la fe cuando es genuina
esa palabra, genuina, siempre termina en obediencia. Y la obediencia, para que agrade a Dios, siempre ha de ir acompañada por la fe. Siempre. Por lo tanto, no podemos obedecer sin creer. No podemos obedecer sin creer. Si bien la obediencia está implícita desde el comienzo de nuestra fe, la fe es esencial para cualquier obediencia verdadera. Oiga lo que digo, para cualquier obediencia verdadera. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque es cierto que las personas exteriormente pueden ser pseudo obedientes. Está como de moda esa palabra. El domingo pasado eran pseudo cristianos. Ahora como que pseudo obedientes. Parecen, pero no son. Obedecen, pero como pseudo obedientes. Y todos nosotros conocemos a personas que no son cristianas, cuya conducta externa parece más cerca de las Escrituras que la de muchos cristianos. Que no son cristianos, pero ellos se conducen bien, no dicen malas palabras, son moralmente, tú sabes, buenos, no les gusta robar, les gusta la cosa correcta, no estafan, no mienten, tienen a sus clientes, mira, esto es. Como que apegados, y parece ser como pseudo obedientes. Pero esas personas, a la luz de la Escritura, sin el compromiso interior de la fe, tal acto no tiene nada de obediencia. No tiene nada de obediencia. Puede ser una persona moralista, pero no obediente. Porque la verdadera obediencia procede de un corazón que tiene fe en Cristo. Esa es la verdadera obediencia. A medida que leemos las Escrituras, que adoramos a Dios y que oramos, nuestra fe en Cristo se hace más profunda. De hecho, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por lo que se escucha la palabra de Dios. Por eso es que esta fe creciente se manifiesta inevitablemente, ¿sabes en qué? En un estilo de vida consistente y orientado hacia la semejanza con Cristo. Mientras más fe tenemos, más nos parecemos a Cristo. Menos fe tenemos, menos obediencia. Más crítica, más murmuración, más resentimiento. Y este es el mensaje que Pablo está proclamando a los gentiles en esta carta. La obediencia a la fe. No solo conversión inicial, sino transformación de vida. Eso es lo que eso es como él se presenta. Él dice, estas son mis credenciales. Soy un siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de él. Eso es lo que él está llamado a hacer. Y esto es esencial en la teología de Pablo, porque cuando empieza él en esta carta, él empieza, o mejor dicho, él termina como empieza. Él empieza con la fe en Jesucristo y termina con la fe en Jesucristo. Dice Romanos 16, 26 y 27, los últimos versículos de este capítulo, de esta carta. Dice así, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno,
se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Él empieza con la fe en Jesucristo y termina con la fe en Jesucristo. Obedecer a la fe, yo creo que es un eslogan que resume la esencia de la vida cristiana. Y entre aquellos cristianos gentiles estaban estos hermanos de Roma. Dios encomendó a Pablo la tarea de llamar a gentes de entre todos los gentiles para que obedecieran a la fe. Finalmente, el último versículo, el versículo 7, dice: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Señor llama a Pablo a ser apóstol. Ahora el Señor está llamando a estos gentiles a ser santos. Él tiene un llamado. Y yo creo que no solamente es importante el llamado, sino completar ese llamado. Y esta carta está dirigida a todos los amados de Dios, a los santos, a estos hermanos que estaban en Roma. La mayoría, por cierto, de ellos eran gentiles. ¿Por qué santos? Porque Dios les había apartado para que sean pueblo suyo. Eso quiere decir santo. Pero dice el texto: gracia a vosotros y paz. La gracia viene de una palabra que significa charis y procede de una palabra que quiere decir chairén. Y ese chairén se utilizaba en una forma de saludo. Eso, por ejemplo, es igualito como está en Santiago 1:1, cuando él expresa su saludo. Y la paz es un reflejo de esa palabra veterotestamentaria, shalom. Y cuando un judío veía a otro y decía shalom, lo que eso significaba era, lo que él pretendía decirle es: mira, deseo que estés bien y que te vaya bien. Era como un bienestar para los justos. Shalom. Y así como Pablo fue llamado apóstol, también los creyentes en Roma fueron llamados a ser santos de Jesucristo. Santos. Yo pienso que a través del mismo Evangelio de Cristo, Él está llamando a gente de todos los confines de la tierra, de todas las naciones, de todos los rincones. Él está llamando a muchos. Tal vez tú tienes aquí mucho tiempo oyendo la palabra de Dios. Y Él hoy te sigue llamando. Él hoy te llama. ¿Cómo tú respondes a ese llamado de Dios? Tú no estás aquí por casualidad. No creo que estés aquí en esta mañana por coincidencia, sino por providencia. Pienso que es el Señor quien te trajo hoy a escuchar su palabra. No hay nada que ocurra debajo del cielo, nada, si Él no lo permite. Considera el llamado de Dios. Yo creo que Dios siempre está llamando a las personas. Muchas veces las situaciones que pasan en nuestras vidas, a veces son como un tirón, no vamos a decir de oreja, sino de conciencia, para que tú mires al cielo. Tu problema, tu dificultad, tu situación difícil, tal vez es una oportunidad que ahora Dios te da para que tú rindas tu vida al fiel Creador.
te rindas a Él. Considera el llamado del Señor. Tal vez tú ni sepas a qué Él te ha llamado, aún no estás seguro. Empieza a servir. No importa en lo que sirvas, sirve. Hay tantas maneras de ser útil al Señor y de servirle. Él que ha sido tan fiel y bondadoso con tu alma, que te provee de vida, que tiene salud, no reniegues, sírvele. Considera tu llamado también, pero también considera tu obediencia y tu fe. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.